Bueno. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Buenas Carito, tardes, bien. doctora Carolina. Yo los veía, pero no podía hacer nada. No me veía yo ni podía hablar ni nada. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, estaba, estaba nublado. Bueno, ahora só falta doutor José Manuel. Debe estar por conectarse. ¿Me escuchan bien? Sim, Perfecto. a sala já está aberta, Jefferson? Vamos esperar mais 2 minutos e iniciaremos. Na próxima apresentação, provavelmente já teremos os tradutores, tá bom? Perfecto. Hoy día vamos a hablar lento, entonces. Sim, sim. Entendemos muito bem. Perfecto. Paolo, yo no recibí mail promocionando los casos clínicos. No sé si es un problema de que yo no estoy en los mails o, Caro, ¿tú recibiste algo? ¿Un Não mail? No, recebeu? nada, no, no Não? recibí. La difusión, en el fondo, de los casos clínicos, porque veo que... É que cambiou muito Claro. em cima da hora, né? Mm, Ah, E o doutor Jorge Rugeles sí, apresentará daqui a 2 semanas. a 2 semanas. É. Exacto. Na próxima apresentação de casos clínicos, Claro, exacto. para mantermos a ordem. El orden. Muy bien, muy bien. Bueno, Ok, si quieres partir y José Manuel se conecta después, no hay problema. podemos iniciar, né? Bueno, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos dos Tumores Hereditários, o LAGET. E hoje, infelizmente, não poderemos ter a presença do Dr. Jorge Rugeles, da Colômbia, por motivos personais, mas teremos a apresentação de casos clínicos coordenada pela doutora Karen Alvarez, do Chile, juntamente com a doutora Carolina Cares e pelo doutor José Manuel Lagos. Então, gostaria de agradecer à doutora Karen pela disponibilidade de apresentar os casos clínicos. E, Karen, pode assumir. Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias por... se está viendo la pantalla compartida? Sí, Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, bueno, por la oportunidad de compartir estos casos clínicos muy desafiantes. Estos son casos clínicos que discutimos esta semana como equipo, junto con la doctora Carolina Cares y el doctor José Manuel Lago y todo el equipo que nos acompaña, que es la Clínica Universidad de los Andes. Así que son casos muy recientes. Esperamos que en las próximas reuniones nos acompañe el doctor Jorge Rugeles y así como otros representantes de Latinoamérica. La siguiente diapositiva. Entonces, quería comentarles el primer caso. Este es un caso de un doctor colaborador con nuestro equipo que no trabaja en la Clínica Universidad de los Andes. Él trabaja en otro hospital al sur de Chile. Así que allá él tiene otros desafíos para llegar a ofrecer estos estudios genéticos y en el fondo a estudiar a estos pacientes. Entonces, el doctor Heine allá conoció a una mujer de 26 años que fue diagnosticada con un cáncer de recto a los 19 años. ¿Ya? Ella, debido a un cuadro de rectorragia de varios meses de evolución, se le realizó una colonoscopía que demostró un tumor de recto medio bajo, cuya anatomía patológica demostró un adenocarcinoma poco diferenciado. Esta paciente fue sometida desde el año 2018 a múltiples cirugías, una ileostomía, presentó una isquemia, tuvo además radioterapia, quimioterapia, se practicó una resección ultra baja, laparoscópica. La anatomía patológica demostró un tumor, un T3 en el 0M0. La paciente continuó en seguimiento oncológico desde el año 2018. Luego se le cerró su ileostomía y producto de una amenorrea secundaria a la radioterapia fue un control ginecológico, donde le identificaron un engrosamiento endometrial que quedó en un principio sin controles y que luego las biopsias que se le realizaron demostraron, no sé, Carolina, si quieres aquí ayudarme con la descripción de esta parte más clínica. Ahí estás. No se escucha. Hola, buenas tardes a todos. Hola, José Manuel. Bien, te estábamos esperando. Bien, como decía Karina, entonces tuvo esto, después de los controles y seguimiento por ginecología y coloproctología, tuvo una nueva evaluación en el 2022 en donde apareció una lesión, cierto, que era sospechosa de un cáncer, una lesión ovárica, una lesión sospechosa de un cáncer de ovario. Se realizó un seguimiento imagenológico de esta lesión y se decidió la cirugía, ¿ya? Ahora la lesión no resultó tener, finalmente se descartó que era un cáncer de ovario. Eh, Se dio, bueno, una alta oncológica de la parte del cáncer de recto del 2023 y como les comentaba, se descartó desde el punto de vista ginecológico el cáncer de ovario y ha seguido con un seguimiento ginecológico además. ¿Ya? Ahora, esta paciente, como comentaba Karine, es una paciente que en los lugares un poco más alejados acá en Chile no es tan fácil y a veces los centros están, digamos, a distancia, quedan a una gran distancia un lugar de otro y en este caso, en esta ciudad del sur, se pudo hacer un seguimiento con este doctor que conoció a la paciente
y por eso ahí sale como un seguimiento de beneficencia en un lugar privado, porque la parte pública no tenía alternativa de realizar este seguimiento. Exacto. José Manuel, ¿quieres aportar algo? Solamente lo que nos mencionó el doctor Jensen el día miércoles, que para ver si tienen experiencia en otros países en relación a la radioterapia pélvica y la opción de hacer un levantamiento uterino sobre el nivel umbilical para disminuir el daño del útero por la radioterapia. Solamente eso, para ver también qué experiencia tienen en otros países con eso. Perfecto. Ahí a ver si más adelante discutimos ese punto. Entonces, estamos frente a una paciente actualmente de 26 años que fue diagnosticada con este cáncer de recto a los 19 años, tratado, como se mencionó ahí, con múltiple cirugía, quimioterapia, radioterapia y además con un engrosamiento endometrial. Con esa historia clínica nos llega el paciente a nosotros para un estudio genético. Y, bueno, ahí están las biopsias que demuestran en el fondo que tiene un engrosamiento endometrial, pero que la anatomía patológica demuestra biopsias normales. Aquí está nuestro paciente, 26 años, cáncer de recto a los 19. Su madre tuvo un cáncer de colon a los 45, actualmente de 51 años. El hermano de la madre tuvo un cáncer testicular a los 48, actualmente 61 años. La abuela materna tuvo un cáncer de colon a los 65 años, fallecía a los 68, y el abuelo tuvo un cáncer de estómago a los 80. Y además tiene otra tía de otro matrimonio que tuvo un cáncer perdón, que aquí no veo, un cáncer de útero a los 42 años y un cáncer de mama a los 65 años. Ella falleció a los 70 años. Karen, gostaria Eso. de fazer alguns comentários a respeito do caso. É um caso muito interessante, porque se trata de uma mulher muito jovem, né? Não é que ela é jovem, ela é muito jovem, né? Ela desenvolveu um câncer coloretal aos 19 anos de idade. E logo em seguida, ela desenvolve um segundo tumor, também em idade muito jovem, que é um tumor de ovário. Tá? Então, só por esse fato, né, a paciente ela já merece ser encaminhada a um serviço de genética. Tá? Além disso, a gente nota uma história familiar na qual a gente consegue preencher o critério de Amsterdã, na qual nós temos 3 indivíduos, 3 pessoas com câncer coloretal, sendo que 3 gerações estão afetadas, 3 gerações, sendo que dessas pessoas é parente de primeiro grau das outras 2. No caso aqui seria a mãe da probanda, ela é parente de primeiro grau da avó e é parente de primeiro grau da filha. E uma dessas pessoas tendo câncer abaixo dos 50 anos de idade. E, além disso, nós temos uma tia, exatamente uma tia, né, de um segundo
matrimônio que desenvolveu câncer de útero, provavelmente deve ser de endométrio, né? Aos 42 anos. Então, frente a este caso, nós podemos levantar uma hipótese diagnóstica de síndrome de Lynch, né? Nós temos aí um quadro clínico, né? Tanto pessoal da paciente jovem, quanto uma história familiar que então nos sugere que seja uma síndrome de Lynch. Obrigado. Muy bien, exacto. Bueno, le tomamos la muestra de sangre a nuestro paciente, le hicimos el estudio genético y lo que identificamos al filtrar por los 47 genes relacionados a los síndromes hereditarios de cáncer más comunes fue una variante de significado incierto en el gen MSH6 y una variante patogénica en el gen MSH2. Esta variante patogénica en el gen MSH2 era heterocigota, estaba presente en el 45,6% de las lecturas totales de esa región. Aquí están todas las variantes que nosotros identificamos, además, ¿no es cierto?, de la patogénica en el gen MSH2 se identificó esta incierta y 4 variantes benignas en los genes PMC2, TP53 y POLD1. Esta variante en el gen MSH2 corresponde a un cambio nucleotídico, una sustitución de guanina por adenina en este nucleótido, en el +1 del intrón 12, que, ¿no es cierto?, predice que altera el splicing normal del gen MSH2, generando una proteína trunca. Ela afeta, né, Karen, ela afeta um sítio canônico, né, de splicing, né? Essa guanina é um nucleotídeo muito conservado, né? É um sítio canônico de splicing e isso já preenche o critério de forte patogenicidade, né? Exacto, Very strong pathogenic, né? claro, Pelos critérios da ACMG, né? exacto. Muy bien. Esta variante además ya ha sido descrita en la base de datos de CLINVA al menos 5 veces. Existe en la base de datos del Insight, existe literatura asociada. La verdad es que hay bastante acuerdo en que esta variante en esta región está relacionada a la predisposición del síndrome de Lynch. Entonces, con este resultado de una variante MSH2 patogénica, calculamos el riesgo para otros tumores primarios para nuestro paciente según la base de datos, el calculador AX2Me, y lo que observamos fue, ¿no es cierto?, que nuestra paciente que ya tuvo cáncer colorectal tiene un elevado riesgo de un cáncer endometrial, cáncer gástrico, ovario, páncreas, intestino delgado y tracto urinario. Lo otro importante es mencionar que si bien aquí no aparece cáncer colorectal, nuestra paciente sigue teniendo su colon, ya que a ella le practicaron solamente una cirugía del recto. Por lo tanto, sigue el riesgo de un cáncer de colon elevado alrededor de un 50%, 60%. Aquí está el protocolo de vigilancia para los pacientes con síndrome de Lynch. Eso es lo que vamos a discutir ahora, ¿no es cierto? Retomando esta genealogía para discutir las recomendaciones que le haríamos a nuestro paciente y a su familia. Doy la palabra. Doutora Carolina, ¿quieres falar? O sea, bueno, estuvo muy buena tu hipótesis diagnóstica.
¿cierto? Por los antecedentes que habían, o sea, hay muchos elementos y criterios ampliamente conocidos de sospecha de un síndrome de predisposición a cáncer y particularmente de síndrome de Lynch, por la presencia de estos cánceres de colon, bueno, y esta sospecha también de este engrosamiento endometrial en esta paciente. Y además, bueno, como explicaba Karin y como tú comentabas, la variante es claramente patogénica, o sea, afecta a la proteína y es lo que hemos podido ver, o sea, lo que llama mucho la atención, y de hecho una de las cosas que discutimos aquí, hay muchas cosas que uno pudiera em, preguntarse. Uno, bueno, lo precoz de la manifestación en la paciente, y esta paciente, que como aparece ahí en la genealogía, tiene una hermana. Entonces también es una de las preguntas que nos hacemos. ¿En qué momento empezamos a evaluar a esta hermana que está tan cercana a la edad de inicio de la hermana afectada? Entonces ahí hay, digamos, harto que tal vez nos pueden ustedes comentar la experiencia que tienen. Sim. Bueno, nós tínhamos que fazer tanto do ponto de vista do paciente quanto do ponto de vista familiar. Esses casos, eles são muito interessantes porque eles fogem do padrão, né? Até mesmo da síndrome, esses casos fogem, eles saem do padrão da síndrome. Quando você tem um familiar que desenvolve neoplasia em idade muito jovem, né? E isso não está nos protocolos, nos guidelines de segmento, né? Do familiar, de pessoas em alto risco para câncer. Bom, o protocolo da NCCN, ele é muito claro quanto ao rastreamento para câncer coloretal. Ele diz que nós devemos iniciar 5 anos antes do caso mais jovem da família. Então, nesse caso, como a paciente teve um câncer coloretal aos 19 anos, nós temos que diminuir de 2 a 5 anos, né, o início do rastreamento para câncer coloretal com a colonoscopia, né? Então, isso não tem muito o que discutir, já que nós temos um caso muito precoce na família, né? E a grande pergunta é: mas você começa a fazer colonoscopia em crianças, em adolescentes? E a resposta é sim, né? Então, nós podemos realizar colonoscopia em pessoas com menos de 18 anos. Um dos exemplos clássicos é o rastreamento para câncer coloretal na síndrome da FAP, né, da polipose adenomatosa familiar, por mutação no gene APC, né? Nesses indivíduos, a gente sabe que o risco de desenvolver polipose aos 14 anos é de 100%. Então, esses indivíduos já devem iniciar o rastreamento com colonoscopia antes dos 18 anos. Esta família, ela foge, né, a regra tradicional do rastreamento para Lynch, porque nós temos um caso de câncer coloretal aos 19 anos.
Então, eu iniciaria o rastreamento para os indivíduos afetados, né, aos 14 anos. Esse é o que é a recomendação, ok? Então, para quem tiver a variante patogênica, deve-se iniciar o rastreamento antes aos 14 anos. Então, esse é um caso muito interessante, por quê? Porque nós já devemos testar as crianças nessa família. Normalmente, nós não solicitamos teste molecular para menores de 18 anos na síndrome do Lynch, né? Mas esta família, ela foge a essa regra. Então, todos os indivíduos devem ser testados antes de completar 18 anos. E aqueles que tiverem a variante patogênica devem iniciar o rastreamento com colonoscopia a partir dos 14 anos. Esta seria a recomendação para essa família, tá? Além disso, nós devemos também fazer o rastreamento para câncer de ovário para as mulheres, né, desta família numa idade também precoce, né? Então, não é somente o rastreamento para câncer coloretal, mas também para as mulheres iniciar um rastreamento, né, para câncer de ovário antes do recomendado. Claro. Doutor José, gostaria de comentar? Sí, doctor Pablo, tengo una pregunta para usted, porque, bueno, nosotros discutimos el caso el día miércoles en el Comité Familiar de la Clínica de la Universidad de los Andes, y estamos totalmente alineados con todo lo que ha dicho, que las guías no siempre son una ley, sino que son guías, y a veces hay que adaptarlo a cada paciente, independiente de la edad de la hermana. Y por otro lado, yo había mencionado lo de la radioterapia y el útero, porque esta paciente ya tiene, si bien tiene un engrosamiento endometrial, tiene 2 biopsias que son negativas, ¿ya? Ella, independiente de eso, no quiere paridad, entonces se está planteando la histerectomía con salpingoforectomía bilateral, con todas las consecuencias que significa eso del punto de vista de adelantar la menopausia. Entonces también quería saber su opinión respecto a eso y en relación a hacer en un inicio solo la salpingectomía bilateral e intentar postergar la... Bueno, infelizmente, doutor José, esta menina, né, esta moça, esta jovem, ela desenvolveu um câncer de ovário, né, numa idade muito precoce, e isso fez com que ela fosse submetida a tratamentos, né, e cirurgias que vão acometer esta moça tão jovem em sua vida reprodutiva e, claro, é uma moça jovem que já entrou em uma menopausa, né, forçada, porque ela teve um câncer de ovário. Essa é uma situação muito peculiar, muito ímpar, muito singular, porque trata-se de uma questão de que na qual você tem que tratar o câncer
e preservar a vida da pessoa, em primeiro lugar, e depois pensar nas consequências que este tratamento e as cirurgias, né, a salpingo-oforectomia, irá ocasionar na vida desta moça jovem. Né? O que a gente poderia recomendar a esta moça? Hoje, nós temos diversas possibilidades, tanto na questão reprodutiva, como antes de submetê-la à químio, à rádio e à própria cirurgia, você fazer a coleta e a preservação dos óvulos desta moça. De acuerdo. Segundo, com relação e claro, depois ofertar a esta moça, né, uma fertilização in vitro e uma, aqui no Brasil, nós chamamos de útero ou barriga de aluguel, por exemplo, né? Enfim, mas há uma possibilidade reprodutiva para uma alternativa reprodutiva a esta moça. E segundo, ela entrou numa menopausa induzida, né, forçada, antes da hora, ou seja, há 20 anos antes, né, do normal. Uma mulher, ela entra em menopausa por volta dos 49, 50 anos de idade. Esta moça, ela entra em menopausa aos 26 anos. Então, a gente tem que oferecer a esta moça também uma terapia de reposição hormonal, para que ela não sofra consequências drásticas de ficar tanto tempo sem o efeito dos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, né? Infelizmente, esta moça ela teve um câncer de ovário muito cedo, e aí é uma questão de preservar a vida, em primeiro lugar, e depois pensar em como oferecer a melhor qualidade de vida, tanto do ponto de vista hormonal, quanto do ponto de vista reprodutivo. Muy interesante toda la discusión. Fue un desafío para nosotros también el día miércoles discutir a esta paciente tan joven, sufrir, ¿no es cierto?, esta enfermedad y todas las consecuencias que ello trae. Quisiera pasar al segundo caso. Son 3 casos en total, pero el segundo caso es un caso que a nosotros nos llamó mucho la atención. Es una familia que nosotros conocimos el año 2004 en otra institución, y es una familia que nos ha seguido y nos siguió aquí a la clínica Universidad de los Andes, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 20 años de seguimiento a esta familia. Los casos índices fueron estas 2 hermanos que tuvieron cáncer de colon a los 53 años y cáncer de colon a los 41 años. En ellos 2 hicimos el estudio genético y identificamos una mutación en el gen MLH1. ¿Qué nos llamó la atención? Es que este paciente, actualmente de 65 años, acaba de ser diagnosticado con un cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón en el síndrome, en un paciente con síndrome de Ehlers. Y ahí vino nuestra pregunta. ¿Está el cáncer de pulmón asociado al síndrome de Ehlers o no? La verdad es que no hay respuesta clara todavía, pero sí lo que nosotros identificamos es que
Este adenocarcinoma de pulmón que fue operado en enero del 2024 tenía pérdida de las proteínas reparadoras. Tenía un PDL1 con un TPS de 45% y no tenía detección mutaciones en los otros genes BRAF, EGFR, ROS1 y ALK. Entonces, con estos antecedentes, nosotros nos atrevemos a decir que este adenocarcinoma de pulmón en este paciente es debido al síndrome de Lynch que fue diagnosticado hace ya 20 años atrás. Entonces, una pequeña revisión de literatura, son muy pocos papers los que existen. Estos son 3 que muestro que fueron publicados en el año 2023, para que vean, 2023, 2021, donde está, ¿no es cierto?, esta pregunta aún abierta, si el cáncer de pulmón en pacientes con síndrome de Lynch es una asociación o coincidencia. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, doctor Pablo, allá? Bueno, Karen, é uma pergunta muito complexa, né? Nós sabemos que o câncer de pulmão, ele não faz parte do espectro da síndrome de Lynch, né? Agora, todo paciente, isso é um comentário meu, todo paciente que tem uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, ele está sujeito a desenvolver câncer em qualquer órgão. Claro que nas síndromes você tem aqueles tumores que são mais prevalentes, ou seja, que faz parte do espectro, do fenótipo da síndrome, tá? Mas isso não impede que um indivíduo com uma síndrome de Lynch, por exemplo, possa desenvolver um câncer de pulmão e mostrar uma perda de expressão das proteínas MMR da síndrome de Lynch, tá? Este paciente era tabagista? Ele fumava? No, No. doctor. Não. No tiene otros factores de riesgo, solamente la alteración genética. Sim. Então, não é proibido um indivíduo com síndrome de Lynch desenvolver câncer de pulmão. Ele pode desenvolver, né? Tanto é que esse desenvolveu, e uma das provas que este adenocarcinoma ele é consequência da síndrome é a perda da expressão das proteínas, né? Ele tem a perda da expressão, tá? Então, não é comum, não faz parte do espectro da síndrome de Lynch, o câncer de pulmão, mas pode ocorrer, né? Então, essa é a minha opinião sobre este caso. É um caso muito interessante, né? Vale a pena fazer um relato deste caso, um case report, né? Para contribuir com a literatura, porque quem sabe um dia o câncer de pulmão entre no espectro da síndrome. Claro, ¿eh? claro. Destacar 2 puntos. Uno, no sé, Carolina, José Manuel, ¿no es cierto?, que discutimos, mientras se mejore la sobrevida de nuestros pacientes con síndrome de Lynch, vamos
a lo mejor a identificar otros riesgos que no veíamos antes. Y dos, este paciente con estas características hoy día es un paciente que puede ser tratado con inmunoterapia, que también, ¿no es cierto?, es algo de la medicina que hoy día estos pacientes pueden optar. Este paciente pode ser candidato a uma imunoterapia, né, com pembrolizumab, por exemplo, né, agente, né, anti-PD1, PDL1. Exacto, exacto. ¿Pasamos al siguiente caso, José Manuel? Perdón, ¿O Carolina? sí, Sí. sí, o sea, justamente quería comentar lo que tú habías dicho, Karina. Que es importante también el aporte y por eso la idea es poder hacer un reporte de caso para el seguimiento de estos pacientes, porque tal vez habría que agregar, ¿cierto? Algún seguimiento imagenológico que involucre también el pulmón. Entonces, consideramos que es importante poder ampliar esto, contribuir con este reporte de caso. Y que permita mejorar aún más la sobrevida de estos pacientes. Por otro lado, lo otro que también llama la atención es que habitualmente en el cáncer de pulmón este no es un marcador que se solicite, entonces tampoco es algo que se pueda comparar, porque claro, es como causa o efecto, o sea, como que no hay mucho donde poder decir que efectivamente solo por el hecho de tener este marcador sea esta la causa. Entonces también surge ahí la inquietud de tal vez que en algunos casos o hacer algún estudio relacionado en donde también se pudiera pedir, ¿cierto? Y que solamente no se pueda vincular específicamente al síndrome de Lynch. Súper. Yo me aprovecho de despedir porque tengo que ir a otra parte ahora que estoy en el hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctora Carolina. Carolina, gracias. Muchas Doctor gracias. Jorge, doctor José, Sí. ¿quieres Sí, hablar? solamente agregar más o menos lo mismo, que de hecho el doctor López nos puso una deadline para publicar el caso, y que a medida que efectivamente vamos haciendo diagnósticos más precoces, podemos llegar a tener mayores sobrevidas y empezar a observar otros fenotipos que habitualmente no son los que están descritos habitualmente. Exacto. Bueno, Ese es el rol del registro también, ¿no es cierto? Con nosotros los programas donde estamos todos sensibilizados, una comunidad médica sensibilizada también, ¿no es cierto? Donde el paciente puede tener una atención más integral, donde todos estamos comunicados, ¿cierto? Porque el oncólogo o sea, el paciente le dice al oncólogo, el oncólogo levanta la alerta, el oncólogo le avisa al cirujano y de ahí nosotros nos enteramos de toda esta situación y podemos también registrarla. Eso es otro punto, ¿no es cierto? O sea, tener un solo centro donde el paciente se esté tratando o donde hay una buena comunicación. José Manuel, sigamos Sí, con tu caso. exactamente lo mismo. Ya, perfecto. Tenemos 15 minutos, José Manuel. Cuéntanos la parte clínica de tu paciente. Bueno, la siguiente paciente es una mujer de 38 años que presentó un nódulo de la mama izquierda, si mal no recuerdo, eh, y tenía además una ulceración de 3 centímetros aproximadamente. El tumor medía 5 centímetros. Se realizó una biopsia en otra institución que mostraba un carcinoma ductal infiltrante grado 3, y con unos receptores que nos llamó la atención porque era un receptor de estrógeno de 3%, progesterona negativo, HER2 negativo y un Ki67 de 95%. Entonces, lo primero que nos llamó la atención fue que se hubiera operado antes de hacer una neoadjuvancia. Esto fue en agosto del año pasado. La paciente se operó, post cirugía hizo la quimioterapia y después de la quimioterapia, la radioterapia. Entonces yo la conocí en diciembre
Y bueno, 38 años, cáncer de mama triple negativo. Obviamente pensé en asesoramiento genético. José, ¿Sí? acá nós consideramos este tumor triplo negativo, né? Mesmo Así es. teniendo 3% de receptor para estrogênio, né? Mas consideramos triplo negativo, Sí, com de hecho, nosotros, KI67 muito elevado, né? 95, 95%, sí. né? De hecho, si uno mira las guías, todas ya están considerando menos de 10% para los trabajos incluso como un triple negativo. Entonces ella tenía indicación tanto por edad como por triple negativo de un asesoramiento y estudio genético. ¿Podemos seguir, Cari? Esta es la familia de ella. Eso no sé si lo quieres explicar tú, Cari. Sí, aquí está, bueno, los antecedentes son muy pocos, en verdad. Tiene una hermana que tuvo una leucemia, fallecía a los 46 años, ella no recuerda a qué edad, y su papá tuvo un tumor de piso de la boca que tampoco recuerda la edad, el padre está vivo de 78 años. Esos son los únicos antecedentes oncológicos y lo que hicimos en esta paciente, de nuevo, fue un estudio genético amplio. Aquí les muestro el resultado del análisis de los 47 genes más comunes y lo que identificamos fueron 2 variantes benignas y una variante patogénica en el gen BRCA2 que estaba presente en el 50% de las lecturas. Esta variante corresponde a una duplicación de esta guanina en el exón 11. Esta duplicación localizada en este nucleótido genera una proteína trunca en este exón y esta variante ha sido registrada al menos 18 veces en ClinVar y en nuestro registro nosotros ya la habíamos identificado en una familia anterior. José Manuel. Sí, bueno, aprovechar y pedirle disculpas por estar sin cámara. Lo que pasa es que yo me estaba moviendo porque tuve que cambiar algunos horarios de cirugía para poder participar. Así que por eso estaba sin cámara. Bueno, esta paciente finalmente hay varias cosas a discutir. Ella no es originalmente de la clínica, sino que es del sistema público de Chile, en el cual, pese a estar en la ley de cáncer, aún el paciente no tiene un acceso expedito al estudio genético, aún tienen que costearse ellos el estudio. Eh, y bueno, hay varios comentarios que podemos hacer al respecto. Uno, por ejemplo, solo por el hecho de ser triple negativo, que no haya comenzado con neoadjuvancia, y en ese caso haber considerado el uso de platino, y ahora que ya está tratado el cáncer de mama, evaluar el beneficio de la mastectomía contralateral para reducción de riesgo, si bien sabemos que el pronóstico está dado por el cáncer que ya desarrolló, sabemos la influencia que tiene del punto de vista como del estrés psicológico o personal, volver a enfrentarse a un nuevo cáncer de mama. Eh, y también el manejo de la parte ginecológica, que afortunadamente Se cortó. Doctor Pablo. Bueno, Sí. sim, é um caso de uma mulher jovem, abaixo dos 50 anos de idade, que desenvolveu um câncer de mama, um carcinoma ductal papilar invasivo aos 38 anos, triplo negativo, com um KI67 muito alto, né? Então, um câncer bem agressivo, né? Um comportamento bem agressivo. E só por ela, já há indicação para a testagem genética, né? Então, mulheres pela NCCN, né? Mulheres com câncer triplo negativo têm que testar independente da idade.
Tá? Independente. Independente da idade. Muito bem. Quais são as indicações, né? Esta mulher, como ela não expressa receptores, dificilmente uma terapia hormonal iria, né, ser benéfica a ela, né? E por isso a gente usa quimioterápicos citotóxicos, né, que vão agir diretamente no DNA, né? E, além disto, esta é uma mulher que pode se beneficiar de inibidores da PARP, né? Inibidores como o olaparib, né? O olaparib é uma medicação que, para esta moça, para esta jovem, tem indicação. Com relação à prevenção, né, você, sem dúvida, esta mulher, você deve oferecer a ela a possibilidade de fazer as cirurgias redutoras de risco, tanto as da mama quanto a de ovário, né? Então, a salpingeoforectomia, que ajuda ainda mais a reduzir riscos futuros de câncer de mama, né? Então, este é um caso muito, muito típico que nós atendemos em nosso ambulatório todos os dias, né? Todos os dias chegam casos muito parecidos com o desta jovem, né? Uma coisa que chama a atenção é que ela não tem história familiar, né? Não tem história familiar, mas isso não impede que todos os parentes de primeiro grau devam ser testados, né? As irmãs, o irmão, e os seus sobrinhos, né? Sobrinhas, os seus filhos mais adiante, e a sua mãe e seu pai, né? A mãe e o pai também desta paciente devem ser testados, tá? Então, essa seria aí a conduta para esta moça e para essa família. Doctor Pablo, y justamente en relación al uso de los inhibidores PARP, ¿cuál es su opinión en relación a la publicación que celebra en junio, o sea, en enero, perdón, en cuanto a evaluación de todo tipo de cáncer de mama en menor de 65 años por la posibilidad de hacer tratamientos dirigidos? Fazer a testagem em todas as mulheres abaixo de 65 anos? Sí. Esta é uma nova recomendação, né? Uma nova recomendação que foi publicada recentemente, né? Na qual todas as mulheres, independentemente de história familiar, de tipo histológico, né? Que têm câncer de mama, devem ser testadas, né? É válido, porque nós sabemos que mulheres hoje elas podem se beneficiar da testagem genética, né, para diversos tipos de terapias e diversos tipos de prevenção, e até mesmo quando encontrar casos positivos, você fazer a testagem familiar, né? Eu acredito, doutor José, que num futuro não muito distante, eu acho que a testagem ela será universal, não só apenas para mulheres até os 65 anos, mas para todas as mulheres com câncer de mama, né? O que impede a testagem hoje no âmbito universal? É o custo, né? É a disponibilidade
e o custo do teste genético, né? Por isso que ainda hoje, nós, aqui no Brasil, seguimos os critérios da NCCN, né? Nós, claro, a gente, dependendo da possibilidade, oferecemos testes em mulheres com câncer de mama até os 65 anos, mas nós sabemos que isso não é a realidade, né? A nossa realidade latino-americana é diferente da realidade, né, norte-americana, né, estadunidense, europeia. Então, acho que os critérios da NCCN, eles são muito bons, né? A gente tem uma alta taxa aí de positividade seguindo os critérios da NCCN. Mas se a mulher tiver condições de realizar o teste genético até os 65 anos, isso é muito, muito importante, né? Sí. De acuerdo. Y hacerlo universal, Pablo, también involucra tener muchos asesores genéticos, muchos programas, muchos servicios y que Esse é um outro problema, né? É ter também serviços, departamentos de genética, né? Acessíveis para toda a população, né? Claro. Então, nós sabemos da carência desses serviços, né? Não só na América Latina, também Sí, también en no países desarrollados, países claro, desenvolvidos, né? claro. Mas o teste genético, ele é um futuro sem volta. Todos nós teremos o nosso genoma sequenciado, né? Não só para câncer, mas para outras causas, né? Doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Então, o futuro é de que todos tenhamos o nosso genoma sequenciado. Muy bien. Bueno, Karen, La doctora última Karen, pregunta, Pablo, la última pregunta para terminar. Con respecto, ¿no es cierto, José Manuel, que siempre conversamos, con respecto al seguimiento de cáncer de páncreas? ¿Ustedes qué recomiendan allá? bueno, o câncer de pâncreas em BRCA2 é um órgão que está em risco, né? E se tiver história familiar, devem ser, na minha opinião, todos indivíduos mutados devem ser rastreados para câncer de pâncreas. Como que nós fazemos isso? A gente faz ultrassom, depende muito da disponibilidade local, mas fazemos ultrassom abdominal ou ressonância de abdômen e a dosagem do CA 19,9. Ah, ok, ok. Perfecto. ¿Y hemoglobina Eso no- glicosilada, Doc? Não entendi. Hemoglobina glicosilada HbA1c, porque Não. eso también conversamos el miércoles. Não, se tiveres exame de imagem e já é o suficiente o exame de imagem, né? Mas se tiver a disponibilidade de complementar com o CA 19,9, é bueno, ok? Sí. Y ese protocolo lo establecieron ustedes como institución, ¿no es cierto? Porque las guías de la NCCN son abiertas, no son claras las Sim. que... Eles colocam como tendo história familiar, né? Uma Claro, história familiar exacto. faz o rastreamento, né? Exacto. Bueno, Mas doctor Pablo. acá nós rastreamos todos que tienes BRCA2 positivo. Perfecto.
Bien, muchas Bueno, gracias. yo gostaria de agradecer a los participantes. Foi muito bueno os casos, muito interessantes, muito ricos. Gostaria de agradecer a doutora Karen Alvarez pela coordenação dos casos clínicos, ao doutor José Lagos, à doutora Carolina Cares e a todos os nossos convidados para mais essa reunião do grupo Estudos de Tumores Hereditários da América Latina. Muito obrigado. Muchas Muchas gracias a todos. Chao, Que estén muy bien. Chao, chao. chao, chao.